Graças a todos pela presença aqui nessa palestra e agradecer à comissão científica do Congresso pela oportunidade de cambiar as informações con todo el público que está aquí. Es un placer estar esta noche con ustedes, les agradezco por su presencia a pesar de la hora, se ha retrasado un poquito la presentación y es un placer estar aquí para compartir la información con los participantes. Vamos começar. Nós vamos falar inicialmente sobre uma técnica de desenvolvimento do diagnóstico da insuficiência venosa. A insuficiência venosa, ela começou com a bipedestação, né, com o paciente em posição ortostática, ao longo da sua evolução antropológica. Vamos a describir una técnica cómo se ha desarrollado una técnica de diagnóstico para determinar la insuficiencia venosa en intrauterina. En este caso vamos a seguir la evolución de un paciente que generalmente está en posición ortostática. A doença venosa é altamente prevalente. Nos Estados Unidos, estima-se haver mais ou menos 2 milhões de pacientes com insuficiência venosa e 20% deles desenvolverão úlceras varicosas. La enfermedad de insuficiencia venosa es una enfermedad de alta prevalencia. En los Estados Unidos se han detectado aproximadamente 2 millones de pacientes con esta patología, los cuales el 20% pueden desarrollar úlceras varicosas. As causas principais são primárias e secundárias. As causas primárias são aquelas que nós não temos uma explicação científica completamente formulada. Las causas se han dividido en dos grupos, las y las secundarias. Las del grupo de las primarias son aquellas que no tienen una explicación con evidencia científica suficiente para poder determinar su etiología. As causas secundárias nós classificamos em congênitas, pós-trombose e pós-traumática. As causas congênitas normalmente são produzidas por aplasia ou hipoplasia das veias profundas ou ausência de válvulas venosas. En el caso del grupo de las secundarias, podemos dividirlas en tres grupos. Tenemos las congénitas, las postrombóticas y las postmáticas. Dentro de las congénitas tenemos aplasias o hipoplasias de las venas profundas o de las válvulas en los torrente venoso. Na pós-trombótica, nós temos obstrução ou refluxo após a fase aguda da trombose. En el caso de las postrombóticas, tenemos una obstrucción o un reflujo luego de una fase aguda. Nas pós-trombóticas, o principal mecanismo é a formação de fístulas, e essas fístulas provocando uma hipertensão venosa. En el caso de las postraumáticas tenemos una formación principalmente a través de un mecanismo de formación de fístulas que pueden crear unas fístulas arteriovenosas como resultado de hipertensión. O quadro clínico, né? O que o paciente costuma apresentar durante a visita ao ultrassom? As principais queixas são a ausência de sintomas, apenas a parte estética, que corresponde a 5% dos casos. En el caso de la clínica tenemos que generalmente estos pacientes no presentan como motivo de consulta una sintomatología en especial, sino realmente se debe más que todo a los signos antiestéticos de las presencias varicosas que se dan en el 5% de los casos. Após isso, nós encontramos dor, peso nas pernas, cansaço dos membros inferiores, mais ou menos 60% dos pacientes. Por otro lado, encontramos cuando existen estos síntomas que los manifestaciones clínicas o motivos de consulta de estos pacientes son dolor o sentir ese peso en las piernas, en los casos de varicosis diagnosticada en una prevalencia de 60% de los casos.
Além disso, encontramos ardor, coceira, prurido e formigamento nas pernas. En otros casos también se encuentra el ligero prurito o la sensación de hormigueo en las piernas. E cãibras, que é uma queixa muito comum, mas na prática ela corresponde a mais ou menos 15% dos casos. Y otro caso son los calambres, que se presentan en el 15% de los casos. O quadro clínico ainda é composto por edema, pigmentação da pele, lesões cutâneas, que equivalem a dermatite, dermatoesclerose, úlceras e úlceras. El cuadro clínico está compuesto principalmente por edema, pigmentaciones de la piel, dermatitis o dermoesclerosis y úlceras epiteliales. Nesse ponto, nós vamos falar rapidamente sobre um aspecto que é importante, que é a chamada classificação CEAP. Apenas para uma citação, sugerindo a todos que não há oportunidade, a sequência de quem quiser trabalhar com ultrassom vascular, que faça uma revisão desse tema, que é bastante útil. Un aspecto importante que debemos considerar al realizar este tipo de análisis es la clasificación que denominamos CEAP. Cualquiera de ustedes que quiera involucrarse en el área de diagnóstico por ultrasonido muscular, es importante realizar una leve revisión de la literatura para conocer esta clasificación. A classificação CEAP foi formulada em 1994 pelo American Venous Forum. Esta clasificación CEAP fue establecida en el año 1994 por el Foro Norteamericano de Enfermedades Venosas. Ela é uma padronização para a gradação científica da insuficiência venosa. A da insuficiência é predominantemente clínica, não ecográfica. Esta clasificación básicamente fue llevada a cabo por estandarización de los grados o de la valoración de la progresión de la insuficiencia venosa, ya que este no se da a través de un diagnóstico a través de imágenes de ultrasonido, sino a través de signos clínicos. A classificação CEAP permite uma linguagem científica uniforme entre os especialistas. Esta clasificación CEAP permite tener un lenguaje uniforme entre los especialistas y una mejor comunicación entre. Essa classificação é baseada no aspecto clínico. Esta clasificación se basa en aspectos clínicos, na etiologia, en la etiología, na anatomia en la anatomía e na patologia da doença vascular. y en la patología de la enfermedad vascular. Por isso, é chamada de classificação CEAP. Y esas iniciales son las que forman el acrónimo CEAP, es por eso se le da el nombre de CEAP a la clasificación. Essa classificação é baseada em várias tabelas. Apenas passarei algumas para a gente ter uma noção de como ela funciona. Clasificación de las tablas, no vamos a recorrerlas todas, sino que solamente vamos a presentar algunas para que tengan una idea de cómo se maneja la clasificación. Ela é classificada de C0 a C6. Aquí tenemos la clasificación clínica de C0 a C6. De acordo com a gravidade da manifestação clínica, isto é, sem nenhuma doença varicosa, até a úlcera venosa ativa, aberta. Y esta se da en un rango, dependiendo de la gravedad de la enfermedad clínica, desde sin señales o sin signos clínicos de enfermedad hasta un grado 6 en la cual se encuentra una úlcera venosa activa. Então, se eu receber no meu laboratório alguém com a classificação CEAP C3, eu já sei que ele tem pigmentação ou eczema. Entonces yo ya sé previamente, si es que recibo una historia clínica de una clasificación CEAP con un diagnóstico C3, sabré que se trata de una pigmentación o eczema. Outro fato que é importante é que o paciente pode ter mais de uma classificação ao mesmo tempo. Por exemplo, C3
C1 e C3, C1 y C2. Otro hecho importante que debemos resaltar es que los pacientes no necesariamente van a acudir con una sola clasificación manifestada, sino que pueden, por ejemplo, presentar C3, C1 y C2. Além disso, a classificação etiológica é realizada desta forma, com congênita, primária, secundária ou mesmo sem causa identificável na avaliação médica. También hay códigos para determinar las clasificaciones etiológicas. Podemos encontrar desde S para una causa congénita, EP primaria, ES secundaria o N cuando no hay una causa o una etiología determinada. Além disso, nós temos a classificação anatômica, que ajuda a compreender melhor o funcionamento daquele paciente. Además de eso, también tenemos la clasificación anatómica que nos ayuda a entender mejor cuáles los signos y síntomas clínicos de ese paciente. Além disso, nós temos a classificação do aspecto patológico, que é a presença ou não de refluxo, obstrução, a combinação de ambos ou de alguma origem também não identificada. Adicionalmente, también tenemos una clasificación de la patología en sí, que determina si es que hay presencia de reflujo, si es que hay obstrucción, reflujo y obstrucción, o si es que es el caso de una patología no identificada, o patofisiología no identificada. A classificação CEAP foi atualizada há alguns anos e foi acrescentada a ela alguns números para sabermos qual é o segmento venoso acometido, tal como nesse exemplo. Esta clasificación ha sido actualizada hace 2 años para incrementarle nuevos números o nuevas clasificaciones que nos permiten determinar cuál es la condición de diferentes venas o puntos del organismo en específico. Classificação CEAP é chato mesmo, mas é importante. La clasificación sea poco aburrida, pero es importante. Nós temos aqui alguns exemplos da classificação clínica, telangiectasias, veias reticulares e tronculares, ou veias varicosas. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. La clasificación CEAP para telangiectasias, reticulares y tronculares o varicosas. Aqui são exemplos do eczema venoso, que é muito comum, Aquí tenemos a un ejemplo de atrofia eczema branca venoso que es bastante común, la atrofia blanca e a úlcera varicosa ativa e cicatrizada.